Hay historias que duelen, pero sobre todo, que te hacen sentir algo muy inquietante dentro de ti, porque no hablan de fantasmas ni de demonios, sino de monstruos que viven dentro de la mente humana. Hoy voy a hablarte de uno de esos casos que no solo es perturbador, sino también profundamente inquietante, porque muestra cómo la locura puede tomar a alguien que se supone que debería de darte protección y así convertirla en tu peor pesadilla. Imagina a una madre amorosa, con una casa bonita, 5 hijos pequeños que jugaban tranquilos en el jardín. Todo parecía normal, hasta que un día, esa misma madre despertó, tomó a sus hijos de la mano y los llevó directamente a morir. Lo más espeluznante es que cuando la policía llegó, la escena parecía salida del mismo infierno, y ella estaba ahí, parada, completamente tranquila, diciendo que lo había hecho para salvarlos. Hoy te voy a contar la historia de Andrea Yates, la mujer que creyó que sus hijos estaban condenados al infierno y ella decidió enviarlos antes de que el diablo se los llevara. Bienvenidos a este nuevo canal. Ahora ponte cómodo Y disfruta de esta inquietante historia. Andrea Yates era una mujer que a simple vista parecía tener una vida tranquila. Vivía con su esposo, Russell, en Houston, Texas, en un vecindario de casas iguales, jardines bien podados y familias que saludaban al pasar. Andrea había sido enfermera antes de casarse y dejó su profesión para dedicarse de lleno a su hogar y a sus hijos. Para muchos, ella era el retrato de la madre perfecta, siempre con los niños, cocinando, limpiando y enseñándoles cosas. Por otra parte, Russell, su esposo, era ingeniero en la NASA y trabajaba largas jornadas para mantenerlos. Juntos tenían 5 hijos pequeños, todos seguiditos en edad, lo que convertía a esa casa en un lugar lleno de risas y juguetes. Por fuera parecían una típica familia americana, una postal perfecta, pero por dentro había algo que no estaba bien en la mamá. Andrea empezó a mostrar signos de depresión tras el nacimiento de su 4.º hijo. Se le notaba la mirada perdida, el cansancio extremo y algunas veces se quedaba horas sentada, mirando a un punto fijo. Después del 5.º embarazo, su mente se quebró todavía más. Se obsesionó con ideas religiosas muy extremas, pues aseguraba que escuchaba voces que le decían que algo malo iba a pasar. Su esposo, aunque preocupado, no dimensionó el peligro real. Él confiaba con fe y paciencia que Andrea volvería a estar bien. Al fin y al cabo, ¿qué tan grave podría ser? Lo que nadie imaginaba es que en esa casa, de aspecto común, en ese vecindario tan seguro, pronto se convertiría en el escenario de una de las historias más escalofriantes que Estados Unidos haya visto jamás. Andrea empezó a tener delirios que cada vez eran más oscuros.
Decía que el diablo vivía dentro de ella y que estaba usando a sus hijos para cumplir un propósito maligno. Aseguraba que si no hacía algo pronto, sus pequeños terminarían condenados al infierno. Varias veces fue internada en hospitales psiquiátricos y los doctores le advirtieron a Russell, su esposo, que no la dejara sola con los niños, al menos hasta que su estado mental estuviera estable. Pero la vida siguió, y entre la falta de dinero para pagar ayuda, la presión de criar a 5 niños tan pequeños y la confianza ciega de su esposo de que Andrea podía manejarlo, terminaron por ignorar esas advertencias. Hasta que llegó la mañana del 20 de junio del año de 2001. Russell se había ido a trabajar como cualquier día. Andrea estaba sola con sus hijos. A esa hora, el sol apenas iluminaba el vecindario. Las casas vecinas dormían tranquilas, sin saber que, tras esas paredes, algo verdaderamente monstruoso estaba a punto de ocurrir. Ella llevó uno a uno a sus hijos al baño. Llenó la bañera con agua fría. Sus manos temblaban. Su respiración era irregular. Y los niños inocentes no entendían nada de lo que estaba pasando. Primero tomó a su hijo mayor, de solo 7 años. Después al de 5, al de 3, al de 2 y finalmente a Mary, un bebé de apenas 6 meses. Lo sumergió uno por uno en la bañera, sin importar sus gritos, sin importarle cómo pataleaban buscando el aire. Cuando terminaba, colocaba sus pequeños cuerpos sobre la cama, tapándolos con una manta, como si durmieran. Cuando la policía llegó, encontraron a Andrea esperando en la sala, empapada, con la mirada vacía, y en el cuarto estaban los cuerpos de sus hijos, alineados, cubiertos como si aún fueran los tesoros más importantes de su vida. Durante su juicio, se reveló la magnitud del horror. Andrea aseguraba que lo había hecho para salvar las almas de sus hijos, que si morían siendo pequeños, aún eran inocentes y no irían al infierno. Después de eso, fue declarada no culpable por razón de locura, pero fue condenada a un hospital psiquiátrico de alta seguridad, en donde permanece hasta el día de hoy. Este caso quedó grabado en la memoria colectiva de Estados Unidos y del mundo, no por un asesino serial desconocido, no por un monstruo que entró en la noche, sino por una madre, alguien que debería de ser lo más seguro y amoroso en la vida de un niño, y terminó siendo una pesadilla. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que ella fue víctima de una enfermedad terrible? ¿O simplemente algo oscuro la habitaba? Te leo en los comentarios. Suscríbete a este canal para más historias aterradoras. Dale like si te gustó este video y nos vemos en el próximo video.